estáis, chicos, chicas y gente mayor de YouTube? Como sabéis, en mi canal se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de videojuegos, se ha hablado de cromos antiguos, se ha hablado de juguetes, se ha hablado de unboxings, he realizado unboxings actuales, unboxings del pasado, unboxings de Yu-Gi-Oh! Y pensando y revisando mis colecciones, caí en la cuenta de que hay un artículo del que no había hablado. Y es un artículo que ha sido muy importante tanto en la infancia de muchos de nosotros como en la actualidad, aunque en menor medida. Efectivamente, en este vídeo voy a hablar de los tazos. Con el vídeo de hoy lo que voy a hacer es empezar una especie de mini saga, una serie de 3 vídeos aproximadamente, donde voy a tratar el tema tazos desde el origen hasta la actualidad, tratando de pasar por todos los tipos que ha habido dentro de España, porque ya sabéis que ha habido tazos en todas las partes del mundo y sería prácticamente una locura recordar todos los que ha habido en América, todos los que ha habido en Europa, todos los que ha habido en África. Ha habido ediciones de tazos y bastante difíciles de conseguir. Por supuesto, todos los de Japón, todos los de Australia. Sería un vídeo excesivamente largo y tendría que hacer muchos capítulos, y lo que yo quiero hacer es una revisión de los tazos como el fenómeno en España. La historia de los tazos se remonta mucho tiempo atrás, hacia el periodo Edo japonés, en torno a 1600-1800, abarca ese periodo. En pleno siglo XVII surge un juego llamado Menko, en el cual consiste en que dos rivales tienen que colocar una serie de fichas boca abajo en el suelo y tienen que tratar de darles la vuelta por medio de otras fichas, por medio de aire, por medio de estrategias que ellos iban puliendo, y quien quedaba con mayor número de fichas volteadas era el ganador. Podríamos pensar que ese fue el primer origen de los tazos, y efectivamente así fue. Y por aquí tengo unas pequeñas fichitas de Menko, donde vemos que había unas rectangulares y otras redondas. Si os fijáis, una curiosidad es que muchas de las fichas de Menko, al venir de Japón, lo que tienen son los símbolos de piedra, papel o tijera, lo que viene siendo el Hankenpon. ¿Cómo? El Hankenpon. Y jugaban con esto. Pues como veis, son unas fichas bastante gruesas en comparación con el tazo, y ahí radica la dificultad de darle la vuelta a estas fichas. Y eso sería más o menos el origen de los tazos. Llegamos al siglo XX, un siglo lleno de promesas, un siglo lleno de inventos y un siglo donde muchos de nosotros naceríamos, más tirando para el final que para el principio. Y en los tempranos años 20 surgió una moda de jugar con las tapitas que venían cubriendo la leche. Era una especie de cartoncillos, pues como las fichitas de Menko que os he enseñado hace un momento, cubrían las botellas de leche, y con eso pues tenían cada compañía una serie de dibujos y los niños jugaban con ellas. Era lo que se llamaba Milk Caps. Este sufijo se mantendría hasta el día de hoy. Hay muchos tazos que se denominan Caps, especialmente en Reino Unido. Están los Mad Caps, los Super Caps, Pokémon Caps, todos los que podáis imaginar. Viene de entonces, de cuando se utilizaban estos cartoncillos para tapar las botellas de leche. Así, desde el siglo XX, pasando por todos esos años, los años 30, la Segunda Guerra Mundial, los juguetes escaseaban y los niños lo único que tenían más a mano eran estas tapitas de la leche, con lo cual se fue haciendo popular poquito a poco. Y con todo ello se le seguía llamando Milk Caps. No sería hasta 1970, a mediados de esta década, cuando una compañía de zumos denominada POG, Passion Fruit Orange Guayaba, la que le daría el nombre definitivo a los tazos. Y de hecho, POG es el nombre con el que se conocen los tazos tanto en América como en Reino Unido. En el resto del mundo se siguió llamando tazos o flipos en algunas partes de Europa, o caps. Ese es el origen de la palabra POG, de las siglas Passion Fruit Orange Guayaba. Pues esta compañía de zumos hizo su propia mascota, el Pogman o el Poglodite, que era en sus inicios. Hacia finales de 1980, casi en 1990, una maestra de escuela en Maui, en Hawái, les llevó a sus alumnos para que vieran con lo que jugaban cuando ellos eran pequeños, y como no, el juguete os podéis imaginar cuál era.
efectivamente eran estos milk caps, estas tapitas que estaban sobre las botellas de leche, lo que les mostró a sus alumnos y debió ser todo un éxito, porque se originó un boom terrible y a partir de entonces es cuando empezó la verdadera historia de los tazos. No hay muy bien una constancia de cuándo empezaron los tazos en España ni cuál fue la primera colección que los inició. Muchos piensan que fue en el 94 con los Looney Tunes, otros en el 95. Yo, hasta donde he podido llegar, creo que fue tempranamente en los años 90 con una colección de tazos de Dragon Ball, que eran estos, que seguro que muchos la recordaréis, que eran 4 series de tazos, en total unos 70 tazos, creo, en total. Sí, yo diría que fueron los primeros tazos. Pero como no voy a hablar de ellos en orden cronológico, ni de todas las colecciones que ha habido, lo que voy a hacer es hablar de los tipos de tazos. Bueno, como os he dicho al principio del vídeo, los tazos pueden ser de plástico, pueden ser de cartón, pueden ser de metal, y hay algunos incluso de madera. Si nos remontamos a esos del periodo Edo, el juego de Menko, las fichas eran de madera. Los más característicos son los de cartón, que podemos encontrar dos tipos dentro de los de cartón. Un cartón más bien endeble, más bien malucho, que se puede romper con facilidad. Estos eran sobre todo de promociones, de compañías que sacaban sus propios tazos. Esta, por ejemplo, de Sport, Fútbol Sport, es un cartón muy endeble. Había ciudades que sacaron sus propios tazos, como la ciudad de Andalucía, era una serie de 10 tazos y el cartón también es bastante frágil. Y luego sacaron los tazos buenos, los de cartón, por otro lado. Cartón bueno, que era más duro, que estos ya eran tazos oficiales, eran personajes de películas, este por ejemplo de los Power Rangers. Después, el típico tazo de plástico de toda la vida. Aquí fueron famosos los de Pokémon por el boom que tuvo, tanto la serie como la franquicia. Y actualmente se siguen haciendo tazos con unas formas diferentes, pero la mayoría sigue siendo de plástico. Un tazo de Pokémon normal, de plástico. Luego estaban los tazos voladores, o los tazos armables, que llaman en otras partes, que eran estos, de plástico también, con una serie de ranuras, donde los podíamos formar con otros, podemos construir una serie de figuras. ¡Cuidado! Y luego tenía una ranura aquí, que esto ya era para hacerlos volar. Teníamos aquí, le dábamos una especie de fuerza, de palanca, y el tazo salía disparado. Los tazos holográficos, o los tazos 3D, o los tazos lenticulares, son aquellos que tienen dos imágenes superpuestas y por medio de un plástico y el movimiento podemos ver cómo varía de una a otra. ¿Qué seguía a continuación? No podemos olvidar los master tazos, unos tazos con un grosor superior, de plástico siempre, que eran como los bestias. Esto lo tirabas y ten por seguro que cuando jugabas con ellos ibas a darle la vuelta a la gran mayoría, o por lo menos a derribar la torre que formábamos con los tazos. Y estos hay pues también un montón de master tazos. Otro tipo de tazo que podríamos encontrar eran los gigantazos, unos tazos ya de un tamaño superior, aunque el grosor seguía siendo el mismo, pero comparado a un tazo normal pues era bastante más grande. Y de esto sacaron muchas franquicias el suyo. Sacó Yu-Gi-Oh!, sacó Pokémon, hasta 3 o 4 series diferentes de ellos. Luego ya, pasando el año 2000, surgiría lo que denominaríamos la nueva ola de tazos, donde los diseños de los tazos y los materiales se fueron sucediendo y donde podemos encontrar cosas como las chaps, con un diseño de chapa típico, como el típico juego de las chapas de cuando nuestros padres o nosotros mismos jugábamos con las de las bebidas, pues en plástico. Cada franquicia creó los suyos y nuevamente Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, todos estos tienen chaps.
Y hasta aquí lo voy a dejar esta primera entrega de los tazos en España. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver la siguiente parte, suscribiros, darle a like, compartiros. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será muy prontito.